qué es el growth y qué es el growth por lo menos para nosotros, ¿no? Y ahí bastante alejados de la teoría. La idea, chicos, no es venir a contarles teoría, sino venir a contarles lo que sabemos y lo que fuimos haciendo. Si podemos seguir avanzando ahí en la presentación. La primera pregunta es ¿qué es growth? Y van a ver que ahí puse una foto de Piazzolla. Y si alguno está diciendo qué hace este flaco hablando de Piazzolla en una charla de growth, fue porque primero que fue uno de los libros que leí en la cuarentena, una biografía de él. Para los que me conocen saben que me encanta la música. Pero lo que me parecía la analogía entre Piazzolla y el growth es que quien viene a buscar acá algo distinto, es decir, esto sigue siendo marketing, de la misma forma como a Piazzolla cuando le preguntaron ya al final de su vida allá en París, ¿qué terminó haciendo? ¿Qué inventó? Él dice, yo siempre hice y nunca dejé de hacer tango. Pero sin embargo, hay tres cosas, como tres grandes cambios que metió Piazzolla ahí al tango que hizo que sea una revolución. Y la primera fue la mezcla, mezcló estilos, metió música clásica, algo que sabía mucho él, le metió jazz, le empezó a meter otros ritmos. La segunda lo adaptó a la época, se dio cuenta que ya la gente no bailaba el tango, entonces que podía ser una música mucho más para escuchar, y entonces le cambió el ritmo. Y por último, y eso también lo trajo del jazz, se atrevió a improvisar. Y empezó a improvisar en el tango, cosa que antes era rarísimo. Por lo tanto, esa es un poco la invitación. Es decir, de la misma forma, la idea es seguir haciendo marketing, pero con un enfoque nuevo, renovado. Por lo tanto, ahí si quieren, pueden ir avanzando ahí en la presentación, que tenemos como una definición, para bajarlo un poco a tierra y decir, bueno, ¿qué es lo que entendemos nosotros por growth? Fundamentalmente es un nuevo enfoque. Por eso les decía, seguimos haciendo marketing, pero con un nuevo enfoque. ¿Que un nuevo enfoque a qué responde? A la velocidad de los nuevos negocios, a la velocidad de esta nueva era y de esta economía digital. Un montón de personas nos preguntaron, ¿lo puedo publicar? No sé, tengo una amiga que ojalá que esté escuchando, Milenka, que trabaja en consumo masivo y dice, Demi, ¿lo podremos aplicar esto a consumo masivo? La respuesta es sí, la verdad que es un enfoque, es un mindset. Nosotros lo aplicamos al e-commerce y van a ver que está aplicado al e-commerce y vamos a hablar de eso, pero creemos que es un mindset que se puede y creo que puede ser muy útil aplicarlo a cualquier tipo de negocio de esta sí, economía digital. Con lo cual ahí presentando un poco vamos avanzando. Y la pregunta es ¿por qué? ¿No? Ustedes se pueden estar preguntando todo muy lindo, pero ¿por qué implementarlo hoy? No sé ustedes, pero sí les puedo contar por qué lo implementamos nosotros y por qué lo queremos compartir. Y ahí si avanzamos, vamos a ver que este es un poco el recorrido, ¿no?, que hicimos desde Buque. Desde los inicios, hace 5 años comenzamos, y comenzamos siempre con mucho foco en performance marketing, porque veníamos un poco de ahí, dos de los socios tenían muchísima experiencia en el tema. Yo venía del palo del e-commerce, venía a ser de manager de e-commerce en Whirlpool, y la idea sí fue dar performance marketing para e-commerce, pero siempre entendimos que nos faltaba algo más, o un método o algo distinto para poder cambiar. Y así fuimos un poco como adaptándonos, hasta en 2018 que encontramos un poco esta filosofía de growth, con una charla ahí que fue bastante como inspiradora, y con el tiempo cada vez fuimos adoptando un poco más la metodología, cambiando más nuestro día a día, y eso entendemos que hoy nos permitió crecer como estamos creciendo, crecer como están creciendo las 35 marcas con las que trabajamos, y que en esta cuarentena, donde si pasamos al otro slide van a ver que el crecimiento pasó de ser lineal a exponencial, hizo que no explotemos en el camino, y que al revés, que podamos acompañar y acelerar y potenciar ese crecimiento. Y fundamentalmente por esto, porque entendemos que si nos quedamos con el mindset del marketing tradicional, está pensado y bien hecho, porque en aquella época donde se hizo, el crecimiento era tasa de 2, 5, 10% con toda la furia, y hoy estamos en otro momento, donde obviamente no vamos a tener siempre crecimientos exponenciales como estos 3 meses del e-commerce, pero sí estamos en un momento donde nacen startups, hay otra forma de pensar, hay otra forma de encarar, el tiempo realmente cambió, por lo tanto también tenemos que adoptar. Entonces en el próximo slide lo que hacemos es comparar un poco cómo es esta nueva visión versus el marketing tradicional. Y entonces la pregunta es, ¿mi equipo está listo para responder al cambio o aún estamos siguiendo el famoso plan que se presentaba a principio de año y tratamos de seguirlo ahí? ¿Estamos haciendo iteraciones cortas o seguimos con la campaña quincenal, mensual o hasta trimestral que sigue habiendo en muchos lugares? ¿Ya hacemos testing y a partir de eso damos un fundamento o seguimos basados en la opinión?
Cuando pensamos en un target, ¿lo pensamos como ABC1 zona norte, que entendemos que es súper amplio y a nadie representa, o ya estamos anclándonos en buyer persons, en poder armar diferentes usuarios y desde ahí escalar? Respecto a los números, ¿tenemos un dashboard de seguimiento o hay un reporte mensual y recién ahí empezamos a ver y sacar conclusiones? Y lo último esto, si estamos trabajando en colaboración, co-creando como pares, o seguimos anclando en la jerarquía donde el gerente, el director, es el que habla y es la opinión que importa y el resto escucha. Este cambio que ven ahí, esos 6 puntos que les trajimos, es para nosotros el cambio más importante que trajo el Growth, por lo menos para nosotros, y desde ahí es que se los queremos compartir. Con lo cual ahí avanzamos un poco y así les vamos a contar con mucha humildad, pero orgullosos del camino, un poco cómo lo implementamos nosotros, ¿no? Y ahí avanzamos. Así es un poco como los 5 pilares que encontré ahí para contarles desde dónde lo fuimos anclando y cuáles fueron los cambios que generamos y que lo pueden implementar en sus negocios o empresas. La idea es comenzar desde cultura Lean Startup hasta terminar en foco en resultados, desde lo más soft a lo más concreto. Y avanzando en Lean Startup, supongo que muchos ya habrán escuchado algo de esta, o habrán leído el libro. Si no lo leyeron, se los recomiendo. Es un libro que se hizo hace unos 10 años más o menos, y cambió un poco la forma en que se escalan y se emprende en general. Entonces, van a ver que ahí en ese slide que estaba antes, mostramos un poco esto, ¿no? Y van a ver qué tiene que ver. Porque la cultura Lean justamente lo que viene a decir es esto de probar chiquito, barato. Esta noción del MVP, del producto mínimo viable, viene de esta filosofía. ¿Y cómo lo trasladamos al marketing? Primero en esto, en probar chiquito, barato, en equivocarnos rápido y barato, en aprender de ese error. Y tenerlo como filosofía. Siempre tratamos de probar chiquito, una iteración, una campaña, y después escalar. Y para adoptarlo en el día a día empezamos a adoptar esta regla del 70-20-10, que dice que el 70% del tiempo lo utilizás para continuar lo que venís haciendo bien, el 20% para mejorar eso, y el 10% para hacer algo radicalmente distinto. Y de esa forma es que lo tratamos de llevar al equipo. Pero ¿qué pasa en el camino? Muchas veces hay un miedo tan grande al error, al fracaso, entre comillas, en las organizaciones, que impide que ese 10% sea realmente disruptivo. Entonces, lo que los invito ahí es a trabajar sobre el miedo al error, sobre el miedo a la equivocación en los equipos, e incluso a llevarlo al extremo, entre comillas, como ahí la foto que ven ahí, perdón la definición, pero la saqué de un video, quería que sea de la oficina, es un afiche que está en nuestra oficina, cuando todavía estamos en la oficina, y que lo que hace ahí es mostrar cada uno qué es el error que tuvimos. No para glorificarnos y decir, ay, qué bueno que nos equivocamos. No, para nada. Sino para asumir y entender lo que es parte del aprendizaje. ¿Nos queremos volver a equivocar sobre lo mismo? No. Pero sí entendemos que para aprender y para hacer cosas distintas nos vamos a equivocar, y ahí un poco lo validamos. Con lo cual, le dejo un poco la idea, y eso sí nos permitió generar nuevas ideas y con menos, si quieren, peso. Así que si quieren podemos ir avanzando ahí para el segundo punto. Creatividad en hacks. Saben que el growth marketing viene del growth hacking, ¿no? Y este hacking no desde el hack de, como lo entendemos en general, de hackear algo malicioso, sino de hack como de pensarlo distinto, de una forma diferente. Y lo que entendemos es que para que se generen nuevas ideas tenemos que generar el espacio y las dinámicas para que eso se pueda dar. Entonces en el próximo slide les traje ahí un poco algunas de las dinámicas que utilizamos nosotros y que nos sirvieron para generar ideas. Puntualmente acá como la recomendación o lo que nos sirvió es tener el espacio para frenar, para que haya una dinámica que nos integre, que nos anime a pensar distinto, y sobre todo no pensar en silos, no pensar desde el área de pay media, después el de mailing, después el de ventas, después el de logística. Poder pensar todos juntos con diferentes enfoques hace y enriquece la discusión. Y también de una forma horizontal, no donde habla el gerente o el director. El pasante que recién entró seguramente puede aportar algo de la misma forma que el director de hace 20 años. Entonces, eso es una retrospectiva, lo otro es una planning, que son espacios que nos damos. Después Javier Scully va a hablar un poco de las dinámicas ágiles, pero la recomendación, por lo menos que me gustaría que se lleven ahora, es eso, es la innovación y la creatividad sucede cuando generamos el espacio para eso. Entonces, esa es un poco la invitación.
Ahora, muy buena, si vamos avanzando, muy bueno el hack y la creatividad, pero no pasa nada si no lo llevamos a la práctica, si no lo experimentamos. Y entonces acá les traje ahí un poco eso, ¿no? En el próximo slide van a ver, ok, una vez que tenemos los hacks, ¿qué hacemos? Y lo que hacemos es generar una learning agenda. ¿Qué es esto? Como pueden ver ahí abajo, asignamos el responsable, vemos cuál es la hipótesis, entendemos cuál es la premisa, qué entendemos que queremos validar, cómo lo vamos a testear y cuál es la validación. Entonces, lo que vamos haciendo es iterando cada 15 días, una semana o un mes, lo que sea el periodo, empezar a tener estos testings, llevarlos a la práctica, validarlos, y con el resultado que nos quede como aprendizaje, y si no quede ahí perdido. Entonces se va como acumulando el conocimiento y se hace de una forma compartida. Quien llega al equipo no es que vuelve de cero, sino que ya comienza a escalar desde acá. Con lo cual eso nos sirvió mucho, así que otro punto ahí para compartir. Si avanzamos un poco más, vamos al cuarto punto, que es tecnología y automatización. Y acá, sobre todo porque entendemos que el growth marketer hoy ya es lejos de aquel marketinero más, digamos, soft, que estaba nada más en el mundo de las ideas, más creativos. Y hoy tenemos que saber de tecnología. Al nivel de desarrollador, no, obviamente que no. Pero sí tenemos que entender qué herramientas hay en el mercado, qué funciones tiene la plataforma con la que trabajo, ¿qué puedo traer para innovar, para automatizar y para escalar? Entonces en el próximo slide les traje ahí como dos puntos que utilizamos nosotros, que son súper simples, pero que nos cambiaron radicalmente. Es una plataforma que utilizamos para, a la izquierda tienen para lo que es generar stories y banners dinámicos, con foto del producto, precio, hasta el día, el clima, de acuerdo al clima, si queremos que sea hombre o mujer, se genera dinámicamente, y a la derecha las reglas que utilizamos. Esto nos ayudó un montón a escalar lo que es la pauta de performance, y fue por estar todo el tiempo probando nuevas plataformas. De la misma forma, por ejemplo, como lo hacemos con Icon. Con Icon Marketing, la plataforma de mailing, nos tratamos de ser expertos en la plataforma. La tiene un montón de gente en el mercado. Sin embargo, conociendo las plataformas a fondo y entendiendo las funcionalidades, fue desde donde aportamos valor y generamos automatizar procesos, generar valor agregado y poder escalar. Por lo tanto, para poder crecer, tiene que haber tecnología que nos soporte y no podemos estar ajenos un poco a esto. Así que eso es el parte de tecnología ahí para dejar. Y si avanzamos, vamos al último. Y tiene que ver con foco en resultados. Y en foco en resultados van a ver que lo que quería traer ahí es dos cosas. Primero, si avanzamos, la Vanity Metric. ¿Y a qué le llamamos la Vanity Metric? A aquella métrica que nos sirve para decir que somos súper grosos y estar súper contentos, pero que no tiene impacto en el mercado, en el negocio, bueno, en el mercado también. Por ejemplo, ¿qué? Sesiones. ¿De qué nos sirve en e-commerce, por ejemplo, las sesiones? A veces de poco y nada, si no tienen conversión. ¿Cuál otra? El alcance de pauta, o el CTR, o hasta el CPC. Y un CPC puede ser caro o barato en cuanto pueda llegar a realmente a vender o no. Entonces ahí lo que les proponemos y les traemos es, primero, ser bastante ácidos en la métrica que elegimos, que sea una sola métrica, por lo menos la principal, y que tenga relación con el negocio. Por ejemplo, en nuestro caso, lo que utilizamos es lo que ven a la derecha, el ROAS, que para los que no saben es el retorno de la inversión de medios. Y entonces hay un montón de métricas que acompañan el análisis, pero para tomar una decisión rápido es tener un dashboard súper simple, como lo pueden ver, donde nos muestra muy fácil todos los clientes, cómo vienen de ROAS y cuál es el que bajó, creció, y en dónde tenemos que activar o poner manos a la obra. Con lo cual, esa es un poco la recomendación. Y para avanzar, me queda ahí ya un minutito, así que, por último, sí, obviamente del growth. Y del growth, ¿qué decir? Si avanzamos, ahí tenía que traer a John Ellis, que es el autor un poco del growth hacking, quien acuñó el concepto, y lo que dice que el growth hacker es una persona que tiene como norte el growth, el crecimiento, y entonces la invitación es desde ahí. Todo esto no funciona si no tenemos realmente en nuestro ADN las ganas y la motivación y el foco en crecer. Con lo cual ahí cierra un poco todo. Y entonces antes de cerrar les quería dejar como 5 preguntas ahí como para dejar. Entonces, ¿cómo empezar? Les dijo preguntas disparadoras. Creo que las preguntas a veces construyen más que las respuestas. Entonces, primero es una cultura lean. Es decir, y entonces ahí decir, ¿cómo reaccioné la última vez que me equivoqué? ¿Cuándo fue?
Y si fue hace mucho, ¿no? Como esa frase que anda dando vueltas por ahí, es que si no te equivocás tanto, a lo mejor no estás intentando o innovando demasiado, ¿no? Entonces, algo de eso hay, y también entender cómo reaccionamos, porque si nos equivocamos y nos enojamos con el equipo y realmente no damos lugar a eso, va a ser difícil que se genere algo distinto. Agilidad. Tengo agendado un espacio para co-crear con el equipo, genero dinámicas donde podamos tomarnos un tiempo para pensar y generar algo nuevo. Para experimentar, ¿estoy documentando lo que aprendo? ¿Tengo un documento, una dinámica, algo donde quien entra al equipo o nosotros mismos nos podemos acordar o ir validando lo que vamos aprendiendo? El cuarto punto, ¿tengo un KPI estrella? ¿O veo 10, 15 variables y me pierdo en el camino cuando tengo que tomar una decisión? Y si lo tengo, ¿es visible para todos de una forma fácil? Y si también lo tengo y es visible fácilmente, ¿tiene relación con el negocio o es algo súper marketinero que nos sirve solo a nosotros y no tiene impacto en el crecimiento? Y por último, automatizar. Y entonces ahí hacerme la pregunta de ¿qué nueva herramienta voy a testear este mes? ¿Qué nueva función de la plataforma puedo testear para ver si me puede ayudar a automatizar y escalar? Con lo cual es un poco ahí el growth de cómo lo entendemos nosotros. De esta forma, este es el mindset que tenemos y lo que aprendimos. Y como me dijo ahí mi viejo el fin de semana cuando charlaba y le contaba de esto, uno aprende un poco de lo que aprende y enseña de lo que sabemos, pero transmitimos lo que somos. Y un poco lo que les quería un poco acá contar es eso, es transmitir lo que somos y lo que aprendimos en este camino. Así que gracias.